Bueno, ahora sí. Buenas noches, oficialmente. Ya estamos en live en Facebook. Nada, buenas noches, bienvenidos a todos, ¿verdad? Gracias por conectarse una vez más con nosotros. Mi nombre es Carla Montalvo, soy la coordinadora de los programas de Roots and Shoots de Puerto Rico, ¿verdad? Les quería hablar un poquito de eso, ¿verdad? Antes de pasar con nuestra compañera Amanda Prieto del grupo Amando Océano. Nuestro grupo de Roots and Shoots como tal, responden, ¿verdad? O pertenecen a lo que es el instituto de la doctora Jane Goodall. Nuestros grupos de Roots and Shoots de Puerto Rico responden a lo que es la oficina o el instituto de Jane Goodall de Argentina como tal. Trabaja bajo la coordinación de Andrés Lemoine, que es el coordinador de los grupos de Roots and Shoots de Latinoamérica y el Caribe. Y nosotros en Puerto Rico como tal estamos desde el 2007 y acá en el área sur, ¿verdad? Pues estamos trabajando desde la Universidad Católica y en Ponce desde el 2019 y 2017 con nuestro grupo. Así que nos enfocamos en 3 áreas como tal. Trabajamos lo que es la conservación del ambiente, la protección de las especies y lo que es la educación de las comunidades como tal. Por eso es que nos enfocamos y hemos estado trabajando desde el 2019 llevando charlas a las escuelas y buscando crear más grupos de Roots and Shoots, ¿verdad? En diferentes partes de la isla y en las escuelas. Tenemos muchos maestros que están trabajando con nosotros y de eso se trata, ¿verdad? Que podamos hacer esos trabajos y que se puedan crear diferentes proyectos en esas 3 áreas en las que trabajamos como tal. Y nada, pues eso es un poquito, ¿verdad? Del background de lo que es Roots and Shoots. Paso con la compañera Amanda Prieto de Amando Océano, ¿verdad? Para que pueda presentar a su grupo y para que pueda presentar también al conferenciante que vamos a tener esta noche con nuestra campaña de Forever Wild como tal, con la cual buscamos proteger lo que son las especies, ¿verdad? Y concientizar sobre la protección de los océanos y de cada especie que habita en ellos. Amanda, te dejo a ti. Bueno, pues buenas noches a todos. Como mencionó Carla, mi nombre es Amanda Prieto. Yo soy la representante de Amando Océano, que es una organización que busca inspirar amor sobre el océano y su ecosistema a través de la educación y la conservación de las costas de Puerto Rico. Mayormente nos enfocamos en darle visibilidad a las especies marinas que residen aquí en Puerto Rico y pues para darnos cuenta la extrema biodiversidad que tenemos aquí en Puerto Rico. Así que nuevamente gracias a todos por estar aquí. Nos pueden buscar a Amando Océano en Facebook e Instagram como Amando Océano PR. Entonces brevemente vamos a presentar al conferenciante. Alberto Iván Coto Ramos nace en la ciudad de San Juan de Puerto Rico. Él realizó estudios en la Universidad de Puerto Rico, conducente al grado de bachillerato bajo el programa de Biología Marina Costanera. Presidente del Cuerpo de Investigadores Científicos Auxiliares del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Supervisor del Programa Federal Título 1 de la región de San Juan y representante exclusivo de diversas empresas europeas en Puerto Rico. Incluso es conferenciante y actual director del proyecto Semilla de Puerto Rico. Así que Alberto, Iván, mil gracias por estar aquí y estamos súper emocionados de escuchar su presentación. Para mí es un grato placer compartir por primera vez con ustedes. Espero que lo que podamos compartir en el día de hoy sea de provecho para todos. El tema que voy a traerles en la noche de hoy es bastante extenso, pero obviamente no lo vamos a trabajar toda esta noche. Si les gusta la experiencia, pues probablemente trabajemos otros aspectos que en la noche de hoy no vamos a poder trabajar. Así que, si están listos, comenzamos. Estamos listos. Ok, pues precisamente. Los organismos marinos, los moluscos en particular, han dominado la Tierra, son el principio realmente también de la vida en la Tierra y siempre han causado un gran impacto emocional en el ser humano. El ser humano desde un principio llegó a percibir de que ese mundo desconocido para ellos tenía que ser principio de vida. ¿Por qué? Porque ellos veían muchísimos organismos salir
organismos totalmente desconocidos salir de esas aguas. Y no es sorpresa alguna de que la mayoría de las mitologías para explicar el inicio de la vida, del universo, de todo lo que rodea y rodeaba a las personas en aquel momento, tenía que tener una relación muy directa con las aguas, porque de las aguas ellos veían salir vida, e incluso a veces criaturas totalmente inexplicables para ellos y que todavía para nosotros en este siglo XXI, todavía muchas de ellas son inexplicables. Nosotros conocemos más de Marte, del planeta Marte, de lo que conocemos de nuestros propios océanos, de la vida que existe, de las formas de vida que existen en la profundidad de la Tierra. Simple y sencillamente nosotros las desconocemos. Tenemos máquinas en Marte, tenemos máquinas saliendo del sistema solar, pero todavía no tenemos suficientes máquinas para poder estudiar con propiedad las profundidades del mar. Así que vamos entonces a iniciar en este pequeño viaje que espero que les guste. Como ya conocen, mi nombre es Alberto Iván Coto del proyecto Semilla Marino. El proyecto Semilla Marino es una iniciativa educativa del proyecto Semilla de Puerto Rico. El proyecto Semilla de Puerto Rico lo que persigue es poder dar a conocer nuestros recursos marinos y terrestres en comunidades escolares y universitarias alrededor de toda la isla. Llevamos 13 años en este empeño y lo que buscamos es simplificar lo que los científicos, las investigaciones, que son muy técnicas, que usan un vocabulario muy florido, pero que realmente se queda entre los científicos. Lo que perseguimos nosotros es precisamente tratar de simplificar toda información, decodificarla y poderla presentar de una manera relativamente sencilla a los estudiantes, precisamente con el motivo de que se entusiasmen con el medio ambiente, para que conozcan, logren conocerlo, una vez lo conozcan, logren protegerlo y disfrutarlo. ¿Okay? Así que eso es básicamente lo que hacemos, recorremos toda la isla dando charlas. Antes del COVID, el COVID nos tiene pues restringido a todos, pero eso es básicamente lo que hacemos. Así que vamos a dar inicio a la charla de hoy, que son gastrópodos y bivalvos marinos, pinceladas en la historia. Como ya les adelanté, hablo de pinceladas porque este es un tema muy, pero que muy amplio y que probablemente toma varias secciones si uno quiere poder abarcar, no completamente, pero sí bastante ampliamente, este tema que es fascinante, realmente fascinante. Los moluscos simplemente son animales invertebrados con cuerpo blando de simetría bilateral. ¿Okay? De los moluscos vamos a trabajar con dos clases en particular. Vamos con los gasterópodos o gastrópodos y los bivalvos. ¿Okay? Porque estos organismos llamaron la atención, nos llaman la atención a nosotros, pero también llamaron la atención hace miles de millones de años atrás. Desde que el hombre comenzó a caminar en dos piernas, hace casi 1 millón de años atrás, y comenzó a tener relación con las costas. Existen una variedad de bivalvos
que les llaman cáldidos, son una familia de bivalvos de varias especies de familias conocidas comúnmente como berberechos. Básicamente son simple y sencillamente son bivalvos que tienen forma de corazón. Cáldidos, ¿no? Caldia viene del griego caldial, que quiere decir forma de corazón. Estos bivalvos, pues, si uno los ve de manera lateral, pues realmente tienen la forma de un corazón. Y en la época neolítica, estamos hablando de unos entre 7.000 a 4.000 años aproximadamente, la era neolítica, los seres humanos de esa época decidieron utilizarlo para expresar su forma de sentir, su cosmovisión, y esto es muy típico del ser humano. El ser humano necesita expresarse. El ser humano necesita poder reflejar lo que lo rodea, la naturaleza, todo lo que lo rodea. Él quiere plasmar, tiene ideas y quiere plasmarlas de alguna manera. Y para eso le sirvieron precisamente estos bivalvos. Estos bivalvos le sirvieron no solamente de alimento, que es el primer contacto que tienen el hombre con estos organismos, porque le sirven de alimento, pero una vez lo utilizan como alimento, se dan cuenta de que también pueden utilizarlos como herramientas. Y eso es lo que distingue precisamente al ser humano de otros organismos, que tiene esa capacidad de utilizar herramientas para facilitar su trabajo, para facilitar todo lo que realiza para beneficio suyo y de su grupo. Así que una vez identifican estos organismos como que pueden servir de alimento, pues también se dan cuenta de que estos organismos pueden ser herramientas. ¿Y cómo es que descubren esto? Pues miren, si nosotros cogiéramos plasticina, como cuando jugábamos en el kindergarten, usted coge un caracol, cualquiera, no tiene que ser, en este caso es Ceratoderma edule, que era el que utilizaba, el que determina esta decoración caldial. Usted coge cualquier plasticina y coge un bivalvo, cualquiera, y se va a dar cuenta que tiene unas formas que si usted la oprime contra la plasticina, van a quedar marcadas. Y cuando por alguna manera, por error o porque se enterraron en la arena y ellos sacaron esa concha marina, y cuando sacaron la concha de la arena se dieron cuenta de que había unas formas en la arena que no eran típicas de ese entorno. Y descubrieron que esa forma se la podía dar esa concha. Y aprendieron a utilizar esa concha para hacer en su decoración, en sus envases utilitarios, pues simple y sencillamente, más que ser envases utilitarios, podían hacerlos bonitos, podían embellecer esa herramienta que estaban utilizando, en este caso los envases de cerámica. Entonces esta fue la primera forma de utilizar diseños que no eran creados directamente por ellos, sino que eran creados por la naturaleza. Y entonces aprendieron que con la parte superior de esta concha, por ejemplo, pues podían
dar esas formas, pero si utilizaban la concha de otra forma, de otra manera, pues entonces podían obtener otros diseños. Así que fueron tanteando, fueron jugando, fueron descubriendo y así lograron hacer esa decoración que ahora nosotros llamamos decoración caldiana. ¿Okay? Pero no solamente las conchas marinas, ya sean bivalvos o gastrópodos, han servido como instrumento o han servido como alimento. También han servido de inspiración en los aspectos artísticos y en los aspectos míticos. ¿Okay? Como por ejemplo, cuando los romanos y los griegos, en el caso de los griegos Afrodita, en el caso de los romanos Venus, crearon un mito del nacimiento de Venus, en el caso de Afrodita, bajo la espuma del mar, y en el caso de Venus, que es el equivalente de Afrodita para los romanos, sobre una concha. ¿Okay? Esto daba a entender que las conchas tenían un aspecto espiritual, tenían un aspecto mítico, de donde podía surgir la vida, porque no solamente daban vida cuando eran alimentos que sostenía la vida, sino que también ellos veían que muchos de esos organismos salían del mar, salían del agua, ¿okay? Y eran una gran variedad de ellos que les permitía percibir que la vida venía de las aguas. ¿Okay? Y además de que estas conchas que venían de las profundidades del mar eran bonitas, eran hermosas, había belleza en ellas. Así que no solamente daban vida, sino que también daban belleza, ofrecían belleza para el ser humano. Así que cuando ellos piensan en el inicio, tanto de la vida como de sus dioses, pues tienen que plasmar esa belleza en comparación con la belleza que ellos aducían que tenían sus dioses. Por eso Venus, una vez provocado por las rimas de Júpiter, nace sobre una concha marina. En el caso de Afrodita, pues es un poco distinto porque nace de la espuma del mar, pero una vez nace Afrodita, se va moviendo y el segundo lugar donde va Afrodita es la isla de Chipre. ¿Okay? Y por eso es que se ha creado un género de conchas marinas, precisamente Cypraceae, para honrar precisamente el nacimiento de Afrodita. De ahí viene el nombre de ese género, Cypraceae. Ahora lo han cambiado muchas veces, ya vamos a ver que lo que era Cypraea ahora ha ido cambiando su nombre, ¿no? Porque la cuestión de los géneros han estado muy variantes en los últimos años gracias a los adelantos del DNA, los estudios de DNA que se han realizado. Pues muchos de los géneros que teníamos anteriormente pues han tenido que variar gracias a esas investigaciones. ¿Okay? Pero todavía, Cypraeas, hay algunas especies y algunos todavía en el género, todavía conservan el género, conservan el nombre de Cypraea y proviene precisamente del nombre de Chipre, que fue el segundo lugar donde fue Afrodita después de su nacimiento. Así que miren qué interesante cómo la historia
ha ido hilvanando mitos, historias, sucesos sobre organismos marinos, en particular sobre los gastrópodos y los bivalvos. ¿Okay? Además de los aspectos mitológicos en los cuales han estado involucrados estos moluscos, en la antigüedad, los mejores comerciantes de la época, en la época antigua, eran los fenicios. Los fenicios lograron una red de comercio que prácticamente cubría todo el mundo conocido de la antigüedad, incluso teniendo contacto con caravanas que venían incluso de la China. ¿Okay? Pero ellos tenían una serie de puertos y luego se convirtieron en ciudades para poder comerciar con todos los países y los pueblos del mar Mediterráneo. Ellos fueron grandes navegantes, desarrollaron técnicas de navegación súper adelantadas. Claro, ellos utilizaban las costas para moverse, no se alejaban demasiado de las costas y lograban así, como el mar Mediterráneo prácticamente parece un lago, pues así lograron establecer diferentes ciudades, ya fuera en Egipto, en Libia, en Siria, en Turquía, Grecia, Italia, en aquel momento Roma, incluso toda la parte norte de África, ¿no? Y España incluso se tiene evidencia arqueológica que incluso fueron más allá de estos lugares. Pero ellos fueron los grandes navegantes de esa época, y no solamente los grandes navegantes, sino también los grandes comerciantes de esa época. En esa época ellos principalmente, sus productos, los productos que ellos comerciaban eran las maderas, las piedras, los metales, esclavos, tejidos, cerámicas, vidrio y joyas. Hay dos cosas por las cuales ellos se distinguían muchísimo, y era por el mercado de las maderas, de los cedros, por ejemplo, del Líbano, de lo que ahora es el Líbano, que aquello eran ciudades fenicias, Ciro, Tiro, y Sidón. Pero esos productos eran el bestseller de ellos. Las maderas de cedro que se utilizaban en los templos, en las grandes construcciones de los templos de toda esa área, de toda esa región. También los perfumes, también los tejidos, ¿no? Y es precisamente en esta área de los tejidos donde ellos se distinguieron y fueron dueños y señores de lo que hoy sería la moda de París, pues ellos eran los dueños y señores de los colores del jet set. Eran los colores de la realeza. El púrpura de Tiro. El púrpura de Tiro es un tinte que cuando usted lo pone en el tejido da una coloración, en algunos casos púrpura, en algunos casos carmesí, pero intenso, unos colores bien intensos. Y lo bueno de ese tinte, a diferencia de muchos otros tintes vegetales, por ejemplo, es que cuando usted utiliza el tinte, el púrpura de Tiro, usted lo pone sobre un tejido de algodón, por ejemplo, esos colores son bien brillantes. Y además de ser bien brillantes, tienen el beneficio adicional que, a diferencia de otros tejidos, que mientras usted los lava y los lava, van desmereciendo el color, o cuando están expuestos al sol, por ejemplo, cuando lavamos la ropa y la colgamos
en el hilo para secar la ropa, en el tendedero, esa ropa poco a poco va perdiendo su color, va destiñendo su color, se va disminuyendo el color. A diferencia del púrpura de Tiro, este tinte es todo lo contrario. Este tinte, lo que ocurre con él es que mientras va pasando el tiempo, va ganando intensidad su color. Así que imagínense usted tener una ropa que mientras más usted la use y la use, en vez de desmerecer, lo que hace es ponerse más bonita. Pues eso era lo que ellos dominaban. De ese secreto era el que dominaban los fenicios. Incluso había pena de muerte para aquel que diera a conocer cuál era el origen de ese tinte. Y ese tinte, simple y sencillamente, venía de dos organismos marinos, de dos moluscos, tres en particular, pero dos principalmente. Bolinus brandaris, Hexaplex trunculus y Nucella lapidus. ¿Okay? Eran los tres, todos murex, de donde se obtenía ese color tan intenso y tan deseado. Pero no era el hecho nada más de obtener un color bonito, no era el hecho de tener un color que no se depreciara con el tiempo, no fuera perdiendo su brillo, sino que también era bien, pero que bien costoso. Era extremadamente costoso. Era tan y tan costoso que solamente los reyes, los faraones, la realeza, eran los únicos que podían adquirir esas telas, porque eran extremadamente costosos. Así que personajes como Julio César, personajes como los faraones de Egipto, reyes, diferentes pueblos, Babilonia, diferentes pueblos, disfrutaron, usaron y desearon tener ese tejido. ¿Okay? Pero era tan y tan costoso que solamente aquellos que podían pagarlo eran los que lo iban a obtener. Así que solamente era para la realeza, solamente era para aquellos que podían disponer de las suficientes riquezas para poder utilizar. Además de que esto era un símbolo de riqueza, era un símbolo de poder. Si usted podía tener una prenda de color tiro, púrpura de Tiro, eso quiere decir que usted era del jet set. Eso quiere decir que usted era rico. O sea, ahora sería, si usted anda un Lamborghini, pues usted está haciendo una manifestación de poder, una manifestación de riqueza. Pues en aquella época, una manifestación de riqueza era precisamente poder tener prendas, ropa, utensilios que fueran de este tinte que era tan y tan costoso. ¿Pero por qué era tan costoso? ¿Cuál era la razón de que este color fuera tan costoso? Porque colores se podían obtener de manera de plantas, tintes vegetales se podían obtener, pero lo que hacía realmente costoso este tinte era que, por ejemplo, en el caso de Bolinus brandaris, tenían que utilizar entre 9 a 12,000 caracoles para obtener, ¿saben cuánto? 1.4 onzas de ese tinte. ¿Escucharon bien, verdad? ¿Escucharon bien? Había que utilizar de 9 a 12,000 caracoles para obtener una onza, 1.4 onzas de ese tinte.
Y 1.4 onzas de ese tinte básicamente podrían dar para el pañuelo que les estoy presentando en la diapositiva. Básicamente con eso era lo que podían utilizar en 1.4 onzas de ese tinte. Es por esto que este tinte valía su peso más, muchísimo más que el oro. O sea, usted tiene varias onzas de púrpura de tiro, significaba que usted era una persona que iba a ser extremadamente rica y era extremadamente poderoso. Porque imagínense la cantidad de organismos que había que utilizar para eso. Más adelante, una técnica que no sabemos si los fenicios la utilizaron, pero que sí, acá en América, lo que fueron los mayas, los aztecas, tenían una técnica para poder reutilizar estas conchas. En el lado nuestro acá de América, pues tenemos al Plicopúrpura patula, que lo tenemos en Puerto Rico incluso, que también se obtiene ese tinte púrpura. ¿Okay? Pero estoy hablando, como estamos hablando de Europa, pues entonces les estoy presentando lo que usaron los fenicios. Pero acá los mayas y los aztecas, y muy probablemente, no es seguro, pero es muy probable que de alguna manera los taínos, ya sea los huecoides, los taínos ya propiamente, tuvieran conocimiento de que el Plicopúrpura patula servía con ese propósito, porque ya en México, en Guatemala, los mayas, los aztecas, incluso los mismos incas ya tenían el conocimiento de que el Plicopúrpura patula y y hay otra variedad en Centroamérica, podían obtener estos colores. Pero como les digo, en el caso nuestro tenemos el Plicopúrpura patula, no sé si lo han visto anteriormente, es un caracol bastante grande, de aproximadamente puede lograr 2 pulgadas, más o menos, de 1,5 a 2 pulgadas de tamaño. Y lo que hacían los mayas y los aztecas para poder obtener por mayor tiempo sin tener que invertir en tantas conchas marinas, era que básicamente lo que hacían, como diríamos, ordeñar a los caracoles. En vez de matar a los caracoles, simple y sencillamente utilizaban el caracol sin matarlo, lo oprimían para que botara ese tinte, y luego los devolvían al agua. Ellos los tenían como unos estanques para poderlos seguir reutilizando. De hecho, es una técnica que todavía la utilizan en algunos lugares de México, Guatemala. Se utiliza para obtener los tintes del Plicopúrpura patula. Desconocemos, no hay, por lo menos a mis ojos no ha llegado ningún trabajo donde se pueda demostrar que ellos utilizaran alguna otra manera para poder obtener ese tinte. No sabemos si mataban, simple y sencillamente mataban a los organismos o los reutilizaban para obtener el color. ¿Okay? Pero fueron dueños y señores de ese secreto y se enriquecieron. Eso, gracias a eso, pues lograron tener unas riquezas invaluables, pudieron seguir desarrollándose y pudieron seguir creando nuevas ciudades, como por ejemplo, eventualmente crearon Cartago y otras ciudades adicionales, llegaron incluso a Hispania, lo que conocemos hoy como España, y forjaron unas riquezas tal que eventualmente pues
chocaron con los intereses de los romanos y eventualmente eso provocó el fin de su cultura. Pero para que tengan una idea, personajes como Cleopatra, por ejemplo, y vamos a ver qué tiene que ver Cleopatra y el púrpura de Tiro Fenicio. Pues miren, Cleopatra fue la última faraón de Egipto. Con la muerte de Cleopatra murió la cultura egipcia. Ya dejaron de poderse gobernar bajo su sistema de gobierno del faraón, pero Cleopatra trató de salvar precisamente el mundo que ella conocía y su cultura. Egipto cayó bajo las manos de los griegos con la invasión de Alejandro Magno. Alejandro Magno sacó a los persas de Egipto y a la muerte de Alejandro, entonces los siguientes faraones, primero fue el general Ptolomeo, uno de los generales de Alejandro, que a la muerte de Alejandro se dividieron el imperio y obviamente, siendo probablemente el más inteligente, se quedó con Egipto y dio continuidad a la ciudad que Alejandro quiso crear en la desembocadura del río Nilo, a la que se le llamó Alejandría. De hecho, no fue la única Alejandría, básicamente todas las ciudades que fundaba Alejandro se le llamaban Alejandría, pero la que persistió, la que duró muchos siglos y la que creó el sueño que tuvo Alejandro de desarrollar en ese lugar en particular. Él escogió el lugar donde se creó Alejandría. Pues a partir de la muerte de Alejandro y el comienzo de Ptolomeo como faraón, pues precisamente siguió varias generaciones de faraones que fueron Ptolomeos, diferentes Ptolomeos, y la última reina de esos Ptolomeos fue precisamente Cleopatra. Obviamente yo estoy escogiendo una foto bastante bonita de Elizabeth Taylor, ¿no? De la película que hizo de Cleopatra. Cleopatra pues aparentemente era interesante, era inteligente, era muy educada, hablaba varios idiomas, pero no necesariamente era muy hermosa, que digamos. O sea, la belleza pues siempre es relativo, ¿no? Pero por lo menos las monedas que han llegado de su reinado, pues les estoy presentando una de las monedas con la cara de Cleopatra, y hay un busto también inspirado en Cleopatra. Pues no necesariamente era tan bonita como la pintaban, pero definitivamente era una mujer sumamente atractiva, y lo que lo hacía atractivo de ella era su inteligencia, el dominio de la oratoria, podía hablar en varios idiomas. De hecho, el caso de Cleopatra es bien interesante. El caso de Cleopatra es interesante por el hecho de que fue la única de los Ptolomeos, la única que se preocupó por conocer, hablar el idioma de los egipcios. Ella leía y hablaba el idioma de los egipcios. Ninguno otro de sus parientes anteriores, de los faraones anteriores de su familia, ninguno de ellos hablaba egipcio. Cleopatra hablaba egipcio, hablaba griego, ella hablaba muchísimas lenguas y podía simple y sencillamente sentarse con cualquier representante de los países que rodeaban y comerciaban Egipto, y ella podía hablarles en su idioma. Fue tan y tan impactante en la época en que vivió,
que logró enamorar a los dos hombres más poderosos del mundo en esa época. Ella enamoró a Julio César y luego enamoró a Antonio. ¿Sí? A los dos, a Marco Antonio y a Julio César. Estamos hablando de los hombres más poderosos del mundo en ese momento. Sería más o menos algo así como decir que Cleopatra, si lo fuéramos a transportar a esta época, hubiese enamorado primero a Obama y después a Biden. Algo así. Algo así sería más o menos lo que logró Cleopatra. Eso quiere decir que tenía que ser una persona sumamente atractiva y sumamente inteligente. O sea, ellos tuvo a los dos hombres más poderosos de su tiempo a sus pies. Y miren, les voy a traer un caso en particular que es el que viene a conectar el tema nuestro con Cleopatra y el púrpura de Tiro, es que precisamente a la muerte de César, pues ella necesitaba a alguien que pudiera proteger a Egipto, y ella puso sus cañones precisamente hacia Marco Antonio, que se formó a la muerte de César, se formó un nuevo triunvirato, y a Marco Antonio le tocó gobernar el área de Egipto, el área oriental. ¿Okay? Y estando en Tarso, Marco Antonio mandó a llamar a Cleopatra, a que ella viniera a donde él estaba. Y Cleopatra, siendo tan y tan brillante y siendo tan y tan rica en ese momento, en términos de su poder y sus riquezas materiales, que ella fue en su barca, que era les presento una barca que se inspira en lo que muy probablemente era la barca. De hecho, se supone que hace unos años atrás se logró identificar en Egipto la barca de Cleopatra. No sé cuán cierto sea, pero se está trabajando, arqueólogos están trabajando en el área donde se suponía que ubicaba en Alejandría el puerto donde estaba esa barca, y han encontrado una barca que aparentemente, según han corroborado con carbono 14, aparentemente es la barca de Cleopatra. Precisamente en esa barca ella paseó tanto a Julio César como a Marco Antonio a través del Nilo, y en esa misma barca, que era una barca pues descomunal, llena de riquezas, todo eran maderas de cedro, los perfumes más olorosos, más costosos de esa época. Las velas de ese barco eran púrpura, o sea que eran de púrpura de Tiro. Y la decoración, mucha de la decoración en telas, tejidos que había para adornar esa embarcación eran precisamente de púrpura de Tiro. Cuando llega Cleopatra a Tarso, con ese despliegue de belleza, de poder, de riqueza, simple y sencillamente hizo que Marco Antonio se rindiera a sus pies. Simple y sencillamente quedó totalmente impactado al llegar esa embarcación, que era de oro, de maderas preciosas, de perfumes, los perfumes más olorosos, que decía que cuando pasaba, por ejemplo, por el Nilo, a ambos lados, a ambas costas del Nilo, la gente se paraba no solamente a mirar, sino también a disfrutar del olor que emanaba de esa embarcación. Así que, utilizando el púrpura de Tiro, Cleopatra también fue parte de
de la estrategia que utilizó Cleopatra para hacerse de los hombres más poderosos de la época, llámese Julio César y Marco Antonio. ¿Okay? Los egipcios eran asiduos clientes de los fenicios y enviaban grandes barcazas a buscar estos tejidos de púrpura de tilo, las maderas de cedro, oro, maderas aromáticas también, que eran necesarias para la adoración de sus dioses en sus templos. Todo eso provenía precisamente de los fenicios, ¿okay? Y ellos tenían grandes embarcaciones para buscar eso. Y gracias a esto, pues hasta incluso hasta el tiempo de Cleopatra, pudieron beneficiarse de estos utensilios, ¿no? Y esta mercadería. Pero no solamente el púrpura de Tiro formó parte de la cultura egipcia, sino que también los mismos egipcios veían en este caso, las cipraeas y los bivalvos, veían cosas místicas, como por ejemplo, las cipraeas la utilizaban las mujeres embarazadas, se la ponían a la cintura y afuera, en este caso, son de oro, imitando a la cipraea natural, pero esto obviamente porque fue encontrado en una tumba de un faraón, pero la gente común y corriente utilizaba la concha marina para hacer estas especies de cadenas que las mujeres embarazadas se las ponían en la cintura, y también las muchachas que querían ser fértiles, pues también utilizaban estas conchas porque entendían que había, que lograban, bendecían el embarazo y bendecían el nacimiento, porque para esa época eran muchísimos los niños que morían durante el nacimiento, e incluso en los primeros años de nacimiento, pues la mortalidad de niños era sumamente alta. Así que ellos utilizaban estos collares para protegerse, y también usaban almejas para poner perfumes, para poner pinturas de maquillaje. Utilizaban precisamente estos bivalvos, lo utilizaban con ese propósito. Además de que la cipraea pues siempre ha sido un caracol muy, muy, muy bonito. Parece de la cerámica simple y sencillamente más fina. Y además de que por sus formas, siempre la idea, incluso la comparaban por su forma con las partes íntimas de la mujer. ¿Okay? Por eso de ahí viene no solamente el hecho de la fertilidad, sino también el hecho de bendecir los nacimientos. Esta costumbre, pues precisamente era compartida, no simple y sencillamente con egipcios, sino muchas culturas han visto en estas conchas marinas, en particular las cipraeas, todas coinciden en verlas como objetos místicos que promueven la fertilidad y bendicen los nacimientos. Tanto las niñas mayas, aztecas, también utilizaban unos collares parecidos, lo utilizaban con el mismo propósito. Así que esta visión de estas conchas en particular, pues algo que prácticamente ha sido de manera internacional. Compartían precisamente el ver esos objetos como beneficiosos para el nacimiento y la fertilidad. Pero no solamente se utilizaron en los aspectos místicos
y los aspectos de herramientas, ¿no? Sino que ya para el 1650 antes de Cristo, la dinastía Shang, en China se utilizó por primera vez las monedas de concha, o sea, las conchas como moneda. Tienen su origen en la China en el 1650 antes de Cristo, en la dinastía Shang, que cubrió precisamente entre 1600 al 10.046 antes de Cristo. Se le llama a las monedas que se han utilizado como, a las conchas que se han utilizado como moneda, se les dio el nombre, en el área de oriental se les llamó Kauri, que es el nombre común asignado a un grupo de moluscos de la familia Cypraea, procedente de los océanos Índico y Pacífico. Algunas de estas conchas pertenecen a la especie monetaria Anulus. Cypraea era anteriormente conocida como Cypraea anulus, y la moneta que era Cypraea moneta. Y de moneta venía porque precisamente eran utilizados como monedas. Fueron utilizadas. ¿Y por qué? ¿Por qué usted pensaría en utilizar una concha marina como una moneda? ¿A alguien se le ocurrió alguna vez que una moneda podría ser utilizada, una concha marina podría ser utilizada como moneda? Pues miren, por mucho tiempo, estas conchas marinas fueron utilizadas como moneda. Y es precisamente, tuvo un gran impacto en lo que es la parte noroccidental y nororiental de África, en China, en la India, Pakistán, Afganistán, en toda el área del Pacífico, fueron utilizadas como monedas. Imagínense, entre China e India, nada más, está el 40% de la población del mundo. Uniendo las poblaciones de India y China, constituyen el 40% de la población mundial. Si usted une los Estados Unidos y une todas las grandes ciudades de Europa, no llega al 15% de la población mundial. Así que estamos hablando que casi el 50% de la población en algún momento llegó a utilizar como moneda las conchas marinas. Y eventualmente los árabes introdujeron el cauri a través del África Oriental, haciendo una gran demostración de una visión comercial. Muy pronto optaron por cultivar a gran escala las especies de monetaria Anulus y monetaria monet. Ellos, como estas conchas había que buscarlas en el Pacífico, pues los árabes decidieron hacer algo muy inteligente. Simple y sencillamente escogieron a la monetaria Anulus, que se obtenía a profundidades menores que la monetaria moneda, que era la mayor utilizada como moneda, y decidieron tener unas grandes áreas donde cultivaban precisamente estas conchas, y eso les permitía, podían surtirse con rapidez de grandes cantidades de estas conchas sin tener que viajar a las Islas Malvinas, que era el lugar de origen de monetaria moneta. La llevaron al continente africano a partir del siglo XVI. Y para esa fecha llegaron los portugueses, llegaron los franceses, llegaron los holandeses, los ingleses, y el uso de esta moneda fue determinante para propagar su uso. ¿Por qué? Porque a los lugares donde iban les agradaba utilizar estas conchas como moneda. ¿Y por qué le agradaba utilizar estas conchas como moneda? Porque eran fáciles de cargar, eran bonitas al mirarlas, eran bonitas,
eran lisas y eran, sobre todo, eran difíciles de falsificar. Y no había forma de que usted lograra una falsificación de estas conchas, por lo cual era óptima para que sirviera. Y gustaron tanto y tanto que fueron sustituyendo las monedas que existían en esas áreas de África. ¿Sí? A la gente les encantó. Desgraciadamente, el uso de estas monedas, la riqueza que provocó esta moneda fue precisamente la utilización de estas monedas, de esto para el comercio de esclavos. O sea, con esto se compraban y se vendían esclavos. Y con ese comercio, pues logró que esta forma de intercambio monetario pues se expandiera grandemente. No es hasta finales del siglo XIX que ya las potencias coloniales prohibieron el uso del curi como moneda para evitar el conflicto con las monedas nacionales. Esto provocó un gran trauma social porque ya la gente estaba acostumbrada, por ejemplo, para el dote matrimonial, el dote nupcial, cuando usted se iba a casar, pues tenía que darle una dote a la familia de la novia. Entonces esto se hacía en estas monedas, en las monedas del Cipraea. Pero cuando entonces cambia, imagínate, el trauma social provocó, por ejemplo, la gente que ya tenía guardadas esas monedas, esas conchas como monedas, y de momento ya no tenían valor. O sea que lo que habían guardado para utilizar, para intercambiar, para el dote matrimonial, para simple y sencillamente perdió su valor. Sería algo equivalente a lo que sucedió aquí en Puerto Rico cuando llegaron la invasión de Estados Unidos, cuando llegó y cambió el valor de las monedas españolas, del peso español. Simple y sencillamente dejó las monedas españolas y la riqueza que muchos tenían simple y sencillamente se convirtió en pobreza. Esto mismo ocurrió cuando se cambió estas tradicionales monedas, se cambiaron por monedas nacionales de los países europeos. Acá en América tenemos una concha que revolucionó tanto el aspecto espiritual, mítico y comercial de todo el mundo conocido de esa época, de las grandes ciudades, de las culturas, y fue el Spondylus Princeps. Aquí en Puerto Rico no tenemos ese porque ese es del Pacífico, pero tenemos el Spondylus americanus, que es de acá, de nuestras aguas. Eso lo tenemos incluso en Puerto Rico. Casi nunca lo podemos ver con esas espinas así alargadas, esas proyecciones alargadas, porque precisamente se van rompiendo en la medida en que van acercándose a las costas. Pero sí logramos, las tenemos aquí. Y de hecho yo tengo una buena colección de ellas, porque no solamente son preciosas en la parte externa, sino que también son muy bonitas en la parte interna. Este Spondylus se utilizaba en ofrendas funerarias, se utilizaba en joyería, incluso se conocía como que era el alimento de los dioses. Aquí, por ejemplo, en una presentación de un señor Mocha recibiendo como ofrenda las conchas de este molusco, Titanostrombus galeatus, conus, no lo veo ahora. Y también, además de los trombus que lo utilizaban como trompetas, al igual que los taínos aquí utilizaban el botuto o fotú,
pues ellos lo utilizaban también con fines de trompeta y eran sumamente valorados, y estos reyes tenían unos grandes ornamentos de espóndilus, precisamente. Los collares eran hechos de espóndilus, y también ofrendas funerarias eran también utilizadas de espóndilus. Y por ejemplo, ven dos ofrendas funerarias. Aquí vemos un collar peroral, precisamente, de una de estas tumbas en el área de Inca, en el área maya de Guatemala. Y vemos aquí otra decoración adicional, también encontrada en una de estas tumbas de estos grandes señores mayas. Y la pieza principal que van a ver en todas estas ofrendas, siempre va a encontrar objetos hechos a base de espóndilus. ¿Okay? Espóndilus tenía importancia, bueno, al punto de que simple y sencillamente se conocía como que era el alimento de los dioses. ¿Okay? Se utilizaba incluso como moneda, se utilizaba en collares, para cuando se iba a alentar un templo. En la base del templo siempre vamos a encontrar que hay espóndilus. Cuando enterraba al gran señor, como parte de la riqueza que necesitaba para el inframundo, necesitaba en su próxima existencia, siempre tenía que haber espóndilus. ¿Okay? Porque espóndilus no solamente era un símbolo de riqueza, sino que también era un símbolo de poder. Y ahí, hasta este momento, hemos llegado. El tema es mucho más amplio. Simple y sencillamente lo he tratado a vuelo de pájaro, para que si les gusta el tema, pues podríamos en la próxima ocasión pues hablar ya de nuestros taínos, ¿no? El impacto de las conchas marinas en la vida, en las creencias, en la cosmovisión de nuestros taínos. Pues ahí podríamos abarcar sobre este tema. Así que espero que les haya interesado, que les haya gustado, y si tienen alguna duda o pregunta, pues estamos disponibles. Carla. Sí, muchísimas gracias, de verdad que sí, Iván. Yo no sé a los demás, ¿verdad? Para mí pues me voló la cabeza. Yo no tenía nada de conocimiento, ¿verdad? En cuanto a toda esa historia, ¿verdad? Detrás de todo lo que son los gastrópodos y la importancia que tienen. O sea, es prácticamente más valioso que el oro, como quien dice. Así que es algo demasiado interesante. No sé, ¿verdad? Si algunos tengan... ¿Cómo? Caso, como va el mundo, si las necesitamos de nuevo, pues las tenemos aquí. Exactamente. Ya no sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que quiera hacer directamente a Iván como tal. Excelente, me gustó muchísimo, porque en mi clase de ciencia terrestre yo le digo a mis estudiantes que hagan una colección de conchas, y utilizo solamente como 3 órdenes nada más, pero es excelente. Muchas gracias. La historia me encantó. Lo de la tinte, tenía una idea, pero no con esa historia, porque cuando uno coge clase en la universidad te dicen, mira, esta concha, de esto se saca un tinte color púrpura. Pero eso es lo único que dijo el profesor cuando fuimos a la costa. No especificó más allá. Esta historia está brutal, brutal, porque envuelve todo, envuelve historia, origen, comercio, todo. Excelente. Gracias. Lo bueno es que lo tenemos aquí, por ejemplo, tenemos el pico púrpura patula, lo tenemos aquí en Puerto Rico. O sea que podemos obtener ese tinte de ahí. Sí, el profesor nos llevó a Cabo Rojo, en la costa de Cabo Rojo y allá. ¿De dónde tú eres? De Ponce. Ah, de Ponce. Pero esto Acá, fue hace mucho tiempo.
Acá en San Juan, pues, por ejemplo, o sea, en Loíza, tú vas a Piñones y puedes encontrar las conchas de pico púrpura patula. Muy chévere, brutal. Gracias. En el área del Faro de Cabo Rojo todavía las encuentras y las encuentras inclusive vivas. Sí, viva. Tanto viva como las conchas de ella. ¿En Cabo Rojo me dijiste? Sí, en el área del Faro. Ah, excelente. Carla, ¿Alguna duda? ¿Una pregunta adicional? ¿puedo hacer un comentario? Claro, sí, adelante. Oye, mira, no sé si será lo mismo, pero ustedes han escuchado hablar de Pablo Neruda, ¿cierto? Nuestro premio Nobel, nuestro poeta, ¿ya? Sí. Él era coleccionista de conchas o de caracolas. Perdón, no escuché el nombre de la persona. Pablo Neruda. Pablo Neruda, es que no escuché, ¿Ya? disculpa. Sí, Pablo Neruda, él es un premio Nobel de literatura chileno. Entonces, Correcto. él le gustaba coleccionar caracolas. Y acá en Chile, por ejemplo, él donó todas sus conchas a la Universidad de Chile, que son pero es fantástica. Así que cuando tengan la oportunidad para que las vayan a ver. ¿Ya? También hay libros de las caracolas, todo eso. Qué bien. Mira, en el caso... Sí, eso era que quería como acotar eso. Muchas gracias por la aportación. En el caso de Ecuador, todavía las personas tienen altares en sus hogares, altares personales, no familiares, y en esos altares siempre tienen el espóndilus, siempre tienen conchas de espóndilus. De hecho, allá se conoce la ruta del espóndilus, que comienza en Ecuador y termina en Perú. De hecho, bajo la base del gran templo de Tenochtitlán, encontraron los arqueólogos en su base una ofrenda de Spondylus princes, que es el del Pacífico. En el oeste de África, en los mercados, en las aldeas, se encuentra mucho Cypraea moneta todavía. Sí. Lo usan en ceremonia. No como moneda, pero para ceremonia. No lo pude incluir por el tiempo, pero sí tengo fotos de África donde los mercados todavía se sigue utilizando, incluso lo utilizan en la decoración de las jóvenes, las jovencitas siguen usando estos collares de cipraea para fertilidad y también en su decoración, o sea, lo siguen utilizando hoy en día. Por ahí, por el chat tenía una pregunta de Rebeca Pérez, si no me equivoco. Dice, ¿cómo sabían cuántas conchas dar cuando las usaban como monedas? Bueno, ya lo que pasa es que ya es cómo establecían ellos su sistema monetario, ¿no? En términos de valoración y todo eso, pues realmente no tengo idea de cómo era su sistema monetario, ¿no? Básicamente tengo el hecho, ¿no? De que se utilizó como moneda, pero cómo lo valoraban, cómo lo cuantificaban, en qué tamaño le daban la valoración, pues ese aspecto técnico no los conozco. Sería interesante ver si se puede obtener esa información. Permiso. Ajá. Esta reunión quedará grabada para después verla. No sé. Como en Facebook. Está siendo grabada y vamos a subirla a YouTube y después les enviaremos el link de YouTube para que puedan volver a verla de nuevo a cada uno de los Ok, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, verdad? ¿Algún comentario que quiera hacer? A mí me gustaría tener otra segunda parte, definitivamente, pero más enfocado acá, en la historia como tal de los taínos, como habían mencionado. Sería súper interesante. Lo que pasa es que ese no lo cubrí hoy,
porque esa es otra charla. Sería, porque son muchos los aspectos que habría que cubrir. Pero sí, o sea, por eso les dije, quise presentarles esta para saber si les interesaba el tema, y si les interesa el tema, pues eventualmente podemos coordinar para entonces adentrarnos acá en la parte de los pretaínos, los taínos y nuestra región, e incluso abundar un poquito más sobre los mayas, sobre los incas, sobre los aztecas, porque este es un tema bien amplio. No, sí, exacto, eso es lo interesante, justamente eso, que podemos tener una segunda parte y eso es lo mejor, para poder enfocarnos un poquito más en esa área, que estaría súper chévere, que por lo menos de mi parte sabe que está bienvenido para una próxima charla, ¿verdad? Para que pueda compartir eso. También algo... Muchas gracias, para mí es un privilegio haber compartido con el grupo de ustedes. Y de hecho, la muchacha que me presentó previamente, no sé si era Amanda. Amanda, ella dijo que tiene una organización, pues me interesaría eventualmente tener una conversación con ella. Sí, claro que sí, Amanda Prieto de Amando Océano. Correcto. Para que pueda comunicarse con ella. Estoy seguro que ellos también les gustaría recibir una charla sobre eso. Me interesó lo que ella trabaja, ¿no? Lo que ella trabaja, ¿no? El tema que básicamente coincidimos en esos intereses. Y, bien, la manera en que nos podamos ayudar, tanto ella a mí como yo a ellos. Sí, estoy seguro que sí, que pueden hacer muchas cosas juntos. Seguro. Yo le dejo saber a ella. Le paso la información también. De hecho, también me parece interesante en esa área de lo que es la arqueología también. Yo tuve la oportunidad una vez, ¿verdad? Con Paranaturaleza, poder hacer arqueología allá en las cabezas de San Juan. Te perdí, Carla, de momento no. ¿Me escuchan? Sí, pues ahora sí, pero por el momento te perdí. Ok. Digo yo que es súper interesante también en el área de arqueología también, ¿verdad? Que tuve la oportunidad una vez de hacer arqueología en las cabezas de San Juan en Fajardo y que fue bien interesante porque cuando hicimos eso encontramos muchísimos gastrópodos y muchos moluscos y eso tiene mucha historia también, que está eso súper interesante. Que pues... Sí, el vulgao, ellos comían, les encantaba el vulgao, el Citarium pica. Sí, exactamente. Yo trabajé con Ovidio Dávila, el arqueólogo, en Isla de Mona. Sí, pues. Ahí encontramos una osamenta humana. De hecho, él hizo una publicación a base de ese trabajo. Muy bueno. Le queremos dejar saber, ¿verdad? Por aquí por el Facebook Live, pues tiene varios saludos. Julia Martínez los saluda desde Uruguay. Y Mariela y Emiliano, que son parte del grupo de Tras las Huellas del Venado, que son un grupo de Roots and Shoots también, ¿verdad? Allá de Uruguay. Son tremendos esos estudiantes y la maestra, ni se diga. Pues ella conoce del Spondylus. Entiendo que sí. Y me imagino que los chicos también. Si no, pues ahí tienen otra tarea ellos, que ellos son fascinantes. Les encanta aprender y saben cómo llevar el mensaje a esos estudiantes. Victoria Vázquez, ¿verdad? Y la familia de ellos que le envían saludos. Dicen saludos para el biólogo Iván Coto de parte de la familia Rivera Rosa de Luquillo y Cabo Rojo. Gracias. Son apreciados todos esos saludos. Y Ruth Serrano, ¿verdad? Que dice también saludos para el biólogo Iván Coto desde Luquillo. Y Terry Rose le dice excelente recurso, valiosa información y disertación. Qué bendiciones. Gracias. Y otros comentarios también, ¿verdad? Por el Zoom como tal. Pues no sé si alguien más tiene alguna pregunta, ¿verdad? O algo que quieran, algún comentario, no sé, José. O algún aspecto, si le interesa que eventualmente, si vuelvo con ustedes a dar una charla en esta área, si hay un área en particular que les interesaría que cubriera. Sí, eso lo pueden poner en el formulario de evaluación que están llenando, ¿verdad? También que les pedimos que pongan recomendaciones y comentarios. Si piensan que puede poner algún comentario sobre eso de la charla, pues sería muy bueno. Y recordarles, ¿verdad? Que los que necesitan horas de contacto verde, que por favor que lo pongan en esa área, porque a veces no lo escriben
Y si nos envían luego un mensaje pidiéndonos horas de contacto, como no está la información, no sabemos a quién las necesite, quién no, pues les pedimos de favor, ¿verdad? Que lo pongan, pues, para nosotros saber. Así que les agradezco. Bueno, y si no hay más preguntas, ¿verdad? Comentarios, no sé, por mi parte, ¿verdad? Me pregunto, Iván, ¿qué fue lo que lo motivó? Como que a estudiar esta área y a poder, es biólogo, y cómo es que se fue tan profunda en el área de la historia como tal, cómo es que hace esa mezcla, de qué surge ese interés. Porque lo que pasa es que a mí siempre me ha interesado la historia, ¿no? Tú sabes que nosotros, pues, no solamente nos interesa el área nuestra, ¿no? De la ciencia, sino que a mí me ha interesado mucho la historia, ¿no? Y como parte de la búsqueda de la historia, pues me he encontrado con estos puntos de contacto entre la historia y la parte técnica de la ciencia, ¿no? Pero es por puro placer, ¿no? Por placer. Entiendo, sí. Siempre se encuentra, ¿verdad? Cómo combinar esas cosas que a uno le gustan más en la vida. Eso es lo más interesante. Correcto. Bueno, pues nada, veo. Si no hay más Y ninguna esta charla la preparé especialmente para ustedes, nunca la había dado. pues somos doblemente afortunados entonces. Así que gracias por sacar de su tiempo. Que sé que estaba por allá por Vieques, ¿verdad? ¿Todavía está por allá? Por Culebra. Culebra, pues imagínate. Así que Ya gracias por tenemos sacar de su tiempo. Ajá. tenemos que volver otra vez para allá, pero está todo bien. Bueno, pues qué bueno saber que hay trabajo entonces, que sigue corriendo la investigación y todo lo que tengan que hacer y los proyectos. Pues nada, no sé, ¿verdad? Si tiene algo más que quiera aportar antes de poder culminar como tal. Quiero agradecer muchísimo a Pepe por haberme puesto en contacto con ustedes. Para mí ha sido un gran privilegio poder haber compartido con ustedes en este tiempo, y bueno, quedo a su disposición para una próxima ocasión. Simple y sencillamente cuestión de coordinar. Exactamente, definitivamente. El año que viene, si Dios lo permite, podemos continuar con esa charla. Ya que la campaña como tal, pues hasta mañana. Mañana va a ser la última charla que vamos a tener, ¿verdad? Que mañana va a ser sobre tiburones con la estudiante Dalian del proyecto de conservación conciencia. Va a estar hablando sobre los tiburones que tenemos acá en las costas de Puerto Rico. Así que los que quieran participar, ¿verdad? Están bienvenidos de participar de nuestra última charla del año. Y pues la campaña Forever Wild pues continuará el año que viene, si Dios lo permite, pues regresamos en enero, si todo marcha bien. Así que nada, les quiero agradecer a todos y cada uno, ¿verdad? De los que nos han apoyado durante todas estas charlas. Gracias por conectarse esta noche nuevamente. Gracias, Iván, ¿verdad? Por sacar de tu tiempo y conectarte con nosotros y ofrecernos esta charla, y por ser la primera vez, que somos afortunados por eso. Así que nada, y gracias por apoyar la campaña a todos los que están. Y les recuerdo a los miembros y a las personas que le escribí, ¿verdad? Aparte, para que se queden al final como tal, antes de que se puedan ir. Y pues nada, muchísimas gracias a todos y a los demás, ¿verdad? Pues que descansen, gracias por haberse conectado y esperamos poder verlos, poder saludarlos nuevamente mañana en la charla. Y recuerden, por favor, Antes de que todos se vayan, si no me equivoco, en el chat escribieron que Anaís pregunta si Iván tiene redes sociales. Ok. Me puedes conseguir en Facebook como Proyecto Semilla Marino, o me puedes conseguir como el mismo nombre, Alberto Iván Cotorramos. Vas a ver el símbolo del pez, lo vas a ver en cualquiera de ellos. Y a través de ella me puedes seguir ahí en Facebook, pues presento diferentes organismos marinos, vamos discutiéndolo. Es interesante, varias cositas interesantes. Ahí tengo carteles también informativos, de educación también sobre variaciones en el patrón de coloración de puperita, las conchas marinas de Puerto Rico, organismos marinos de Puerto Rico. Están ahí en la página en Facebook. También la flora común muchas gracias. todo eso.
Es que me interesa mucho la biología y como estoy en cuarto año, quisiera saber un poco más sobre cómo, ¿verdad? En qué en qué puedo, si estudio biología marina o biología ambiental, en qué podría basarme, o sea, en qué podría trabajar, por así decirlo. Mira, Tengo muchas dudas. independientemente de lo que decida finalmente, ya sea en el área de la ciencia como fuera de la ciencia, el conocer el ambiente y lograr amar y apreciar el ambiente es algo que es necesario en todas las profesiones. Es necesario que los abogados amen el ambiente, es necesario que los médicos amen el ambiente, es necesario que los mecánicos amen el ambiente, o sea que el divulgar el conocimiento de medio ambiente y en pro de nuestro bien, medio ambiente siempre es positivo. También te recomiendo, además de mis páginas en Facebook, puedes entrar a Biodiversidad de Puerto Rico. Ahí también es una página excelente donde cuando las personas encuentran un organismo y quieren saber su nombre científico y todo eso, pues también ahí lo presentan y cualquiera de las personas que tiene el conocimiento, pues provee la información. Puedes hacerlo en mi página como puedes hacerlo en la página de Biodiversidad de Puerto Rico. Definitivamente. Muchas gracias. A tu orden. Bueno, ¿alguien tiene algún otro comentario, verdad, que quieran compartir, verdad? Los estudiantes que se han conectado con nosotros varias veces y nunca dicen nada, que están por ahí, pero ya los conocemos más o menos, porque hemos visto los nombres muchas veces. No sé si quieren decir algo. Gracias, Anaí, ¿verdad? Pues por compartir por compartir eso, esa preocupación que tienen. Yo le quería agradecer a Iván por esta charla tan interesante. Realmente me encantó muchísimo y pues por las palabras que le dio a la compañera Anaís. Se nota que usted es una persona bien apasionada por el ambiente, que ama lo que hace y lo hace por vocación. Así que muchísimas gracias. Gracias, mira, yo soy fruto de una organización a la que también José Camacho, Pepe, perteneció, que se llamó el Cuerpo de Investigadores Científicos Auxiliares. Ese grupo era un grupo de estudiantes de escuela superior, de intermedia y de jóvenes universitarios, que independientemente la rama que escogieran para estudiar, ya fuera en la ciencia, ya fuera en las matemáticas, en el área que fuera, en sociología, tenían la oportunidad de tener contacto con investigadores en investigaciones reales, y eso nos permitió tener ese contacto maravilloso con el medio ambiente, con la naturaleza, y una vez tú pasas por esa experiencia, jamás te despegas de ella, independientemente por dónde te lleve la ruta de tu vida. Muy cierto. Me gustó mucho eso también que dijo, ¿verdad? Pues todos tenemos que conocer y aprender a cuidar y valorar el ambiente, ¿verdad? Sin importar la profesión en la que estemos, porque pues todos necesitamos del ambiente. El ambiente no necesita de nosotros ni la naturaleza tampoco, así que todos tenemos que aprender a amarla, a respetarla y a valorarla, ¿verdad? Y pues desde nuestras profesiones, todos y cada uno pues tenemos que aportar algo, definitivamente, porque pues tenemos un solo planeta y si no lo cuidamos, no importa la profesión que tengamos, ni cuánto dinero, ni lo que hagamos, no vamos para ningún lado si no cuidamos lo que tenemos. Así que eso es bien importante, ¿verdad? Así que pues, muchísimas gracias, de verdad, y me uno a las palabras de la compañera Daleshka. Se nota que tiene mucho amor por lo que hace. Así que yo le doy las gracias por sacar de su tiempo, ¿verdad? Y a José Camacho por hacer la conexión como tal, que si no es por él no nos enteramos y no hubiéramos tenido esta charla esta noche. Así que muchas gracias por eso, José. Y pues nada, no sé si los otros compañeros, ¿verdad? Quieren decir algo, los otros miembros de Roots que están conectados, que siempre están backstage y nunca dicen nada y me dejan hablando a mí siempre. Si alguien me quiere decir algo, ¿verdad? Ya yo salí. Pues
Primero que nada, pues quiero agradecer a Iván por esta maravillosa charla. Realmente a mí me encantó y me impresionó muchas cosas. Y inclusive estaba como que haciendo chistes acá con mi mamá de que yo le decía de que me siento adinerada con los caracoles. Y pues nada, de verdad los exhorto a todos a que no solamente a orientarse con la cuestión de conservar el ambiente y nuestras especies, sino que ustedes, no solamente en estas charlas, sino en las charlas anteriores, siempre nosotros hemos fomentado el hecho de que no necesariamente, como dice Iván, tienes que pertenecer a la área de ciencia para importarte lo que es el ambiente y educar sobre ello. Y realmente me encantó mucho y gracias por sacar tu tiempo. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias. No sé si Leisla, Brenda o Elvin quieren decir algo, ¿verdad? Creo que están por ahí conectados. Algo que quieran aportar o compartir. Un mensaje para Iván. Ninguno dice yo. Bueno, pues nada. Muchas gracias, ¿verdad? Pues nada, Iván, no sé si se puede quedar para que se pueda tirar una foto con nosotros y con los miembros como tal de Roots, ¿verdad? Y a los que le escribimos el mensaje aparte. Déjame buscar a mi hijo para que me ayude aquí a salir de esta, para que entonces vengo ahora. No hay problema. Bueno, pues nada, nos despedimos entonces, ¿verdad? Hasta aquí la transmisión de Facebook Live. Muchas gracias y buenas noches a todos y a cada uno de los estudiantes. Esperamos verlos mañana nuevamente, ¿ok? Cuídense y que pasen buenas noches a todos. ¿Qué necesitas ahora para